Bueno, vamos a hablar de patología inguinal, escrotal y peneana. Quiero señalar que todo lo que diré hace referencia a adultos. No voy a hablar de patología en niños. El primer tema es la fimosis, que consiste en la imposibilidad para retraer el prepucio. No son pocos los adultos que consultan por este problema. Y por supuesto, la solución es la circuncisión, que consiste en la remoción del tejido redundante para poner unos puntos que unan la piel con la mucosa del pene. Entonces, cuando le llegue un paciente con fimosis, indudablemente deberán remitirlo al urólogo con miras a circuncisión. Uno de los problemas que se ve en pacientes con fimosis es que en algunos casos pueden hacer una parafimosis. Parafimosis consiste en que el paciente forzadamente retrae el prepucio y ese prepucio no puede volver a moverse distalmente en virtud del anillo fimótico. El prepucio queda literalmente pegado detrás del glande, como lo ven aquí en la gráfica. Se llama parafimosis, es una urgencia. El paciente debe ser valorado en el servicio de urgencias con miras a que el urólogo haga la reducción del prepucio manualmente y con anestesia tópica, o en caso de que sea imposible la reducción manual, mediante una incisión, un corte a nivel del anillo fimótico para relajarlo y permitir que el prepucio vuelva a asumir su posición normal. Se llama parafimosis, puede ocurrir también, puede encontrarse algún caso como este en el servicio de urgencias. El hidrocele es otra enfermedad que también puede ocurrir a nivel penoescrotal. No es otra cosa que el acúmulo excesivo de líquido en el escroto, específicamente dentro de la túnica vaginal. El testículo normal está rodeado por un líquido que está contenido por la túnica vaginal. Recordemos que la túnica vaginal es la que envuelve el testículo. Ese líquido normalmente se absorbe y se produce de una forma equilibrada, pero en algunos pacientes se produce demasiado líquido. Por ejemplo, cuando hay infecciones, cuando hay tumores, también en muchos casos esa producción es idiopática y se acumula excesivamente este líquido alrededor del testículo dentro de la túnica vaginal y el testículo, el escroto, el contenido escrotal aumenta de volumen. El diagnóstico normalmente es con el examen físico. Una ecografía también ayuda. Y el hidrocele en adultos se puede manejar expectantemente cuando no genera molestias. Si ya es demasiado grande, le incomoda al paciente, es candidato el paciente a una hidrocelectomía que consiste en resecar la vaginal, la túnica vaginal y drenar el líquido. Con respecto al hidrocele, quiero comentarles que se diferencia fácilmente de las hernias inguinoescrotales en que en las hernias inguinoescrotales el cordón y el cordón espermático y la región inguinal son gruesas porque obviamente incluyen la hernia. En cambio, en el hidrocele, el cordón es delgado y lo que se encuentra aumentado de volumen es el escroto solamente. Adicionalmente, en las hernias inguinoescrotales uno muchas veces puede reducir la hernia de tal forma que se devuelve el contenido hacia la cavidad abdominal. En cambio, un hidrocele no se puede reducir manualmente, por supuesto. En las hernias inguinoscrotales pueden encontrarse borborismos en virtud de los movimientos intestinales, en cambio el hidrocele no. Si hay alguna duda con respecto al hidrocele, pueden solicitar una ecografía. Y nuevamente les digo, el hidrocele si es benigno, si no se acompaña de infección ni de tumores, como es en la mayoría de los casos, y si no genera ninguna molestia, se puede manejar de manera expectante. El espermatocele es otra cosa que también se ve, que no es otro fenómeno que un quiste a nivel del epidídimo. Estos quistes del epidídimo son relativamente frecuentes en la práctica, son benignos, como lo son los quistes en cualquier parte del cuerpo, y también se manejan expectantemente. Los quistes del epidídimo contienen líquido, contienen espermatozoides y normalmente son pequeños, normalmente no duelen. Es muy frecuente que el paciente a veces se queje de orquialgia y piense que el espermatocele
es la causa de esa urgialgia. Les quiero comentar que no, que los espermatoceles, es decir, los quistes del epidemio normalmente no duelen. Es algo parecido a lo que ocurre con los pacientes que tienen lumbalgia crónica y piensan que los quistes de los riñones son la causa de esa lumbalgia. Pues aquí pasa lo mismo. No es infrecuente ver pacientes con urgealgia crónica que llegan con una ecografía describiendo un quiste y nuevamente, insisto, los quistes del epididymo se manejan expectantemente. Otra patología que llega con cierta frecuencia es la balanopostitis, que no es otra cosa que la inflamación de la mucosa prepucial y de la superficie del glande, como lo ven aquí en la foto. La balanopostitis es una enfermedad que es ocasionada por una irritación secundaria a noxias tales como el calor, la humedad, el sudor, los flujos vaginales, los condones. No es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad benigna y los pacientes normalmente llegan escandalizados porque creen que que les transmitieron alguna enfermedad grave. La balanopostitis, muchachos, es una enfermedad que se debe tratar con corticoide. Puede ser betametasona al 0,05% o hidrocortisona al 1% en crema. Esas cremas se aplican cada 12 horas durante un mes. Al cabo de un mes, los pacientes generalmente ya obtienen una mejoría significativa. No formulen, por favor, tripconjugados que contengan antibiótico, antimicótico y corticoide. Formulen directamente el corticoide solamente. No formulen antimicóticos tópicos. Esto no es una enfermedad micótica. Hay que insistirle al paciente que se aplique la crema durante al menos un mes y hay que advertirle al paciente que la mejoría con el corticoide se empieza a ver después de la segunda o la tercera semana. Muchos pacientes llegan angustiados 5 días después de empezar la aplicación de la crema, señalando que continúa la inflamación. Es bueno recordarles que no van a obtener mejoría hasta 2 o 3 semanas después de empezar la aplicación del corticoide. Cuando llegue un paciente con balanopostitis, ustedes le pueden formar el corticoide y es preferible remitir al paciente al urólogo porque estos pacientes tienden a hacer recurrencia del problema y en esos casos es mejor ofrecerles una circuncisión. ¿Por qué sirve la circuncisión? Porque la circuncisión quita el prepucio y deja el glande completamente al descubierto, generándole un ambiente fresco. Ya les he dicho al comienzo de la discusión de esta enfermedad que esto ocurre como consecuencia del calor, la humedad, etc. Entonces, si hacemos circuncisión en estos pacientes, por supuesto, ya no va a haber humedad a nivel del glande y ya no va a haber irritación. Entonces, no olviden que el tratamiento es corticoide al menos por un mes, puede ser betametasona o hidrocortisona. No formulen antimicóticos, no formulen triconjugados. Y después de formular el corticoide, remitan al paciente para que el urólogo determine si el paciente es candidato para circuncisión. El varicocele es otra enfermedad relativamente frecuente que consiste en una dilatación del plejo pampiniforme que drena la sangre del testículo. Este plejo pampiniforme se convierte luego en la vena espermática que asciende hacia la vena renal al lado izquierdo o hacia la vena cava al lado derecho. Pues bien, el varicocele es una dilatación de ese plejo como consecuencia de una insuficiencia valvular de la vena espermática. Es una enfermedad idiopática, no está relacionada con hacer ejercicio, tiene una incidencia aproximada del 20-30% en menores de 40 años y más o menos 40-50% en mayores de 40 años. El varicocele se clasifica en grado 1 cuando apenas se siente un poco de reflujo venoso al palpar el cordón espermático. Grado 2 cuando ya se toca el cordón espermático grueso debido a las venas. Y grado 3 cuando ya se ven, como en este caso, esto es un varicocele grado 3. El varicocele puede producir infertilidad, entre otras cosas, por culpa de un aumento de la temperatura del testículo en virtud de la estasis venosa. Los testículos están normalmente por fuera del resto del cuerpo, contenidos en el escroto, porque deben estar a una temperatura inferior a la promedio del cuerpo. Por eso los hombres tienen los testículos afuera. Y desafortunadamente el varicocele altera esa menor temperatura, hace que los testículos aumenten su temperatura. Eso afecta eventualmente la función de los mismos, de estos órganos. Y por eso es que algunos pacientes con varicocele pueden tener alteraciones en el espermograma. Puede haber oligosospermia, astenosospermia, teratozoospermia, es decir, poquitos espermatozoides,
con alteraciones en la morfología o en la movilidad. Y cuando operamos el varicocele se opera precisamente cuando genera infertilidad en el paciente o cuando produce disminución del volumen testicular. Algunas veces estos varicoceles grandes dañan tan severamente el testículo que uno encuentra el testículo disminuido de tamaño, en esos casos hay que operar, o cuando hay infertilidad. Una indicación relativa de cirugía del varicocele es el dolor crónico, la orquialgia crónica, consecuencia del varicocele. Esa orquialgia se caracteriza por ser una pesadez más que una orquialgia que se acentúa con el ejercicio. En esos casos se puede ofrecer la cirugía advirtiendo que no hay garantía de que el paciente se mejore de su dolor con la intervención quirúrgica, pero bueno, se puede intentar. Entonces aquí les traigo las indicaciones para operar un varicocele cuando hay atrofia del testículo, cuando hay un dolor crónico o cuando viene infertilidad asociada a oligoterato o astenosospermia. ¿Qué hacer cuando le llega un paciente con varicocele a la consulta? Remítanlo al urólogo para que el urólogo determine si el paciente es infértil o no, por supuesto con un espermograma. Ya, la mayoría de los pacientes con varicocele no son infértiles, por suerte, pero es bueno determinar el estado de fertilidad del paciente cuando llega con esta patología. Por supuesto, si el paciente no tiene ningún interés de tener hijos o si ya tiene una paternidad satisfecha, pues no le hacemos ninguna evaluación de la fertilidad en caso de que exista el varicocele. Muy bien, muchachos, muchas gracias.